Es el corazón del Bierzo, poblado desde hace milenios. Castrovergidum, con asentamientos prerromanos, romanos y medievales. El legado de estas tres culturas aún está bajo tierra. Y con todo un universo de la identidad histórica del Bierzo aún por descubrir. Y es tiempo de rescatar las raíces para mirar al futuro. Observando estos increíbles y hermosos paisajes, cualquiera comprende que hace miles de años el hombre desease gobernar estos espacios bañados por el Sil y el Cúa. Y así ocurrió desde la época neolítica. En el Museo Arqueológico de Cacabelos se pueden ver incluso reproducciones del hombre prerromano que habitaba el lugar y que dio ese nombre al territorio. Vergidum es el nombre por el que los astures conocían a una ciudad elevada, una ciudad fortaleza desde donde gestionar la inmensa riqueza de todos estos parajes. El valor de esta zona elevada ha sido tal durante milenios que su espacio ha sido habitado por sociedades muy diferentes. Esta maqueta que tenemos delante pues es y representa a Castroventosa, el Vergidum prerromano, y después de época romana. En sus 6 hectáreas hay 3 núcleos claramente diferenciados, el más antiguo, el más primitivo y que está hacia la parte del sur y mirando hacia Valtuille de abajo, pues es el poblamiento de época prerromana. Después, en la parte central de estas 6 hectáreas que compone lo que hoy es Castroventosa y que fue siempre con esta forma de zapatilla o de ameba, pues se encuentra la zona ocupada en época romana. Y después ya más hacia el norte, pues la población medieval. El castro tuvo, al menos en la época romana, una muralla, que es la que hoy se conservan bastantes lienzos, trozos o fragmentos del paramento, que tiene un perímetro de redondeando 1.200 metros, no llega, pero bueno, vamos a dejarlo 1.200 metros de longitud, y solamente tenía 2 puertas que comunicaban las zonas hacia del este y a la zona del oeste. Los primeros asentamientos estables que se han confirmado hablan de un Bierzo al que, insistimos, dio nombre este lugar, en el que la mezcla del pasado astur, celta o cántabro habían dominado y se habían convertido en dueños y señores de este lugar por la riqueza natural, vegetal y animal de la conocida como olla vergidense. Siempre les identificamos que son muy parecidas a las payozas que hoy conocemos hoy en día. Tienen pues esa misma planta, esa forma muy similar, que sobre todo pues es completamente diferente a cómo eran las domus o las casas de los romanos, que eran cuadradas, como si dijéramos con un plano pues muy ortogonal, y tenemos la suerte que en el yacimiento de Castroventosa esos asentamientos se encuentran en diferentes lugares, con lo cual se conserva esas plantas prerromanas y las plantas también romanas. Su tiempo de poder, el de los asentamientos prerromanos, tocaba a su fin. Los historiadores sitúan en este lugar la primera de las grandes batallas cántabras astures contra el imperio llegado de Roma. Fue justo en este castro amurallado donde la historia nos habla de la defensa de un modo de vida que sucumbió ante la impresionante maquinaria de guerra romana. Cuando esto es ocupado por los romanos, a la población ya sabemos que los romanos les hacen bajar hacia el valle para evitar que se hiciesen caso de revueltas. Hay que pensar que en esa época aquí los romanos tuvieron bastantes problemas hasta el año 19 que los someten definitivamente. Entonces, para evitar que se sublevara, para evitar levantamientos, pues evidentemente les obligan el llano. Y es cuando se funda Vergidum Flavio, lo que es hoy ladrada en el entorno del cementerio de Cacabelos. Roma dominó el lugar durante 300 años, explotó el oro, transformó la sociedad e incluso
introdujo la vid, que hoy mantiene enterrados los secretos de esta historia. La caída del Imperio Romano dio paso a un tiempo de convulsos encuentros entre pueblos que, una vez liberados del Imperio Romano, buscaban nuevos territorios. Un planteamiento del que hay constancia entre los restos de Castrovergidum, por ejemplo, este peine procedente de Europa Oriental, propio de las tropas vándalas. Y es una época después de mucha inseguridad, hay invasiones de pueblos bárbaros y hay que defenderse. Y entonces, claro, la población de Vergidum Flavium allí estaba indefensa, prácticamente. Y entonces es cuando suben al castro y construyen la muralla. Esta muralla que va a tener en estos casi 1.200 metros de perímetro, pues un grosor de 4 metros y una altitud en su punto más elevado de 9 metros. Y así estuvo, yo creo que prácticamente la muralla hasta la Edad Media. En la Edad Media, en las épocas goda y visigoda, el espacio perdió importancia, pero seguía habitado. En los siglos IX y X llegó a haber dentro del recinto 2 parroquias, con advocaciones a María y San Julián. Fue el resurgir del burgo de Cacabelos, potenciado por los intereses del obispo de Santiago de Compostela, Gelmírez, el causante del mayor de sus declives en milenios. Era el principio del siglo XIII. El rey Alfonso IX, en el año 1210, da la autorización y da licencia al monasterio de Carracedo para sacar de aquí toda la piedra que necesitaran para las obras que estaban haciendo en esos momentos, principios del siglo XIII, en Carracedo, en el monasterio de Carracedo. El alma de Castrovergidum se encuentra, por tanto, en las entrañas del lugar de referencia durante todo el medievo en la comarca. Pero evidentemente eso era una cantera. Una cantera no oficial que se usó como tal hasta el siglo XVIII. Habían pasado ya 1800 años desde la llegada de los romanos al lugar. Los siglos XVIII y XIX fueron los de menor trascendencia desde el punto de vista demográfico y, si cabe, aún más respecto a la protección del patrimonio. El expolio de sus piedras continuó. Yo creo que no hay pueblo del entorno, Villadecanes, Valtuille, Pieros, Cacabelos, que no tenga piedras, ninguna piedra de aquí del castro, ¿no? De aquí han salido para muchas casas. Columnas, restos que pueden existir o que han ido fuera, pues han salido aquí como una gran cantera. Un tiempo en el que una de las mayores defensas de Castroventosa llegaba a través de la literatura española, como es el caso del berciano Enrique Gil y Carrasco. Gil y Carrasco, que conocía mucho y muy bien el Bierzo, porque cuando escribía sobre él le gustaba patearlo para hablar con conocimiento de causa. Cuando habla, que en varias ocasiones se refiere a Castroventosa, pues dice una frase más o menos así, que para ser perfecto y para ser inigualable, pues solo le faltaba que se viese el mar. Y yo creo que, aunque no se ve el mar, pero aún así sigue siendo una verdadera maravilla poder disfrutar no solo de Castroventosa, sino de todo el paisaje que tenemos a todo el perímetro, porque podemos ver prácticamente todo lo que es la hoya berciana. El olvido ha sido total hasta hace menos de 100 años. En 1931 se reconoció la trascendencia histórica para comprender las formas de vida en el norte de la península ibérica. En ese año fue nombrado un monumento nacional. En pleno siglo XX se realizaron algunas excavaciones importantes de las que se nutre el Museo Arqueológico de Cacabelos. Y durante el presente siglo, el XXI, el CSIC había propuesto una investigación y campo arqueológico en profundidad con 1 millón de euros, pero la crisis económica ha llevado al traste el proyecto. Según los expertos, ha llegado el momento para que las administraciones tomen conciencia de la trascendencia de este castro para comprender la historia de España, del norte peninsular y las transformaciones históricas de los pueblos que lo habitaron. En el momento que mejore la coyuntura económica, se haga un esfuerzo desde la Junta de Castilla y León, desde las administraciones, para que se pueda llevar a cabo una gran excavación y, sobre todo, en colaboración con universidades que sabemos que
que están interesados. Tenemos lo que pocos yacimientos nos pueden ofrecer, que son yacimientos de época prerromana, al lado de época romana y al lado de época medieval, con lo cual se pueden estudiar los restos materiales que ofrecen, que nos daría mucha información sobre la forma de vida, la época romana, en la época prerromana y la época medieval, desde el tipo de urbanismo de unos a otros y todo en el mismo contexto. O sea que podríamos estar hablando de un mini parque temático sobre las culturas castreñas, su cultura romana y la cultura medieval, y todo en un rincón y un lugar incomparable como es este. El corazón enterrado del Bierzo late a la espera de que sus mayores secretos salgan algún día a la luz.